Para muchos, Japón es más que un sueño, y los japoneses son concebidos como robots perfectos que hacen todo genial, no se cansan nunca y son mega productivos. ¿Pero esto es así? Soy Carlos Soria, quédate conmigo y vamos a descubrirlo. Adelante. Pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que a día de hoy, viendo ciertos gráficos, me di cuenta de que esto ya no era así. Al menos en cuanto a la productividad de los propios trabajadores. Pero bueno, esto creo que es algo más anecdótico que otra cosa, y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la sociedad japonesa como un conjunto. Japón sigue siendo una gran potencia en muchísimos ámbitos y vamos a descubrir que esto no es casualidad. Antes de empezar hay que aclarar una palabra que lo engloba todo, es el Kaizen. Kaizen significa literalmente cambio hacia algo mejor. Esta palabra suele usarse mucho dentro del ámbito empresarial japonés para expresar la necesidad de mejora continua, para hacer las cosas lo mejor posible, invirtiendo el mínimo de recursos y tratando de crear el máximo valor siempre, o lo que a mí me gusta llamar como la ingeniería de la vida. Esto del Kaizen viene dado por dos factores. El primero es la propia mentalidad japonesa, de muy trabajo duro, esforzarse muchísimo y siempre intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y la segunda es un pequeño contexto histórico. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, los japoneses acabaron en el bando perdedor y el país entero acabó en la ruina más absoluta. Pero gracias al dinero de los estadounidenses y al carácter de los propios japoneses, Japón invirtió la situación totalmente y se colocó como una potencia mundial. Durante los años 50, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, aparte de hacer muchas inversiones de capital para los japoneses, también les proporcionó un método de Kaizen, de mejora continua, que se llama el ciclo Shūhart. Básicamente, la idea consiste en buscar un proceso que necesite mejorarse, organizar y planificar cómo se puede solucionar el problema, proceder con lo planificado, estudiar si el proceso se ha mejorado o empeorado, determinar las causas de ello y volver a empezar. Como veis, esto encaja muchísimo con esa búsqueda de la perfección continua que tienen los japoneses de querer siempre ser los número uno en todo, y se empezó a desarrollar a partir de ese momento. Esto hace darnos cuenta que muchas veces lo bueno de tocar fondo es que solo puedes ir para arriba, y Japón desde luego que lo hizo. Pues ahora que ya sabemos lo que es el Kaizen y el ciclo Shūhart, que es el que siguen empresas como por ejemplo Toyota, vamos a dividir todas las posibilidades en dos. Empecemos por los factores culturales y valores propios de los japoneses. Los japoneses, al igual que la mayoría de Oriente, tienen una mentalidad colmena. Esto quiere decir que anteponen el bien colectivo a su propio bien individual. Como podéis imaginar, en el caso de Occidente es al revés, siempre el bien individual tira mucho más que el colectivo. Entendiendo esto, cuando un japonés entra a una empresa, que por lo general suele ser justo al acabar la universidad, no hay apenas problemas de desempleo ni de paro juvenil, como vais a poder ver en el gráfico, la mentalidad es de entrar a la empresa de por vida, por lo que confiere un compromiso total y prácticamente es como si fuese tu familia. Digamos que es un poco como el ser funcionario, en España al menos, pero de la manera que debería ser correcta. Te están proporcionando un trabajo que a priori va a ser de por vida y por lo tanto tú se lo debes todo. Que estés tan comprometido con tu empresa y por lo tanto con tus compañeros hace que los japoneses muchas veces no tengan la necesidad de cogerse las vacaciones o incluso perder días suyos propios de vacaciones por acabar un trabajo o lo que sea. Para los japoneses sería impensable irse de vacaciones cuando hay que acabar un proyecto o lo que sea y dejar a sus compañeros tirados haciendo tanto su trabajo como más el suyo. Ya no solo es por un propio compañerismo, sino también por presión social. Al igual que pasa con las horas extra, que en Japón suele ser muy habitual hacer horas extra. De hecho, el gobierno hace, no sé si 3-4 años, puso como una ley de un cierto tope de horas máximas extra que se podían hacer, porque la gente literalmente salía loca, o sea, no paraba de trabajar.
Aquí hay que recalcar lo que hemos dicho al principio, que es verdad que últimamente ya esas horas no son tan productivas, sino que se hacen un poco por hacer. Pero nosotros estamos aquí para quedarnos con las cosas buenas y las cosas que podemos aprender de los japoneses. Otro factor que me parece súper importante y digno de enseñar es el miedo al fracaso, el pánico que tienen al fracaso. Aquí podemos apreciar ambos extremos, tanto el éxito que consigues al entrar en la universidad que quieres, en la empresa que quieres, tener el trabajo de tu vida y que te salga todo bien, o el no conseguirlo y debido a esa tal frustración incluso llegar a suicidarte, como pasa también muchísimo en Oriente. Aún así, seas lo que seas, en Japón es vital tener un objetivo claro en la vida. Si no tienes un objetivo, una meta o lo que sea a largo plazo, no eres nadie y seguramente te vayan a mirar mal. Esto ya lo sabía de haberlo leído, pero viendo un programa de Netflix, un reality show que se llama Terrace House con mi novia, es muy curioso porque son 3 chicos y 3 chicas que viven en una misma casa, conviven y tal, es como, yo lo llamo como un gran hermano japonés, pero donde pueden salir al exterior. Todo el mundo está centrado en algo. Todo el mundo tiene o su profesión, que es lo primero para ellos, o un sueño que digas, es que quiero ser eso en la vida, lo deseo con todas mis fuerzas, y trabajan para ellos y es súper motivador verlos, sinceramente. Pero lo mejor de todo es que siempre que hay algún chico o alguna chica que no sabe muy bien qué hacer, quizá está con un baito, que es un trabajo a media jornada, o lo que sea así un poco indeciso, cuando sale la introducción, la presentación de todos los personajes, le ponen como el nombre, la edad e indeciso. No es que se salte la profesión o lo que sea, es que directamente ponen como esta persona no sabe lo que quiere hacer en la vida. Pues al fin y al cabo yo creo que es bueno siempre estar apasionado con algo y es lo que te da sentido a despertarte todas las mañanas. El último punto de esta clasificación es que en Japón prácticamente no existe la delincuencia. Entonces, pues a la hora de ser más productivos, por esa parte de tener menos preocupaciones, tienen que tener unos niveles de estrés muchísimo inferiores. Os pongo un ejemplo. Los que vayáis al trabajo, a la universidad, al instituto, lo que sea, en bici, tenéis, obviamente, es que es impensable el no llevar para atarla, el no llevar un candado. Pero aún así, hay ciertos sitios, ciertos barrios, lo que sea, que siempre estás ahí un poco con la vista pendiente para que nadie se lleve tu bici, o le quitas el sillín, porque es que se llevan hasta los sillines. Imagínate vivir en un país donde te la puedes dejar apoyada en la puerta, en la pared, donde sea, sin atar, y que a la vuelta esté. Pues obviamente es un ahorro de tiempo minúsculo, pero son granitos de arena que van sumando día a día y aparte te quitas de unas preocupaciones de lo más tontas. Los niños, cuando cumplen 5 o 6 años y ya empiezan a ir a la escuela, suelen ir solos a los colegios, no hace falta que vayan los padres. O sea, un padre y una madre que quizá trabajen y se vayan muy temprano a su puesto de trabajo, no tienen que contratar a nadie ni tienen que liar al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía para que se lleve al niño, porque puede ir solo, sabe que no le va a pasar nada, que va a llegar seguro y que no va a haber ningún incidente por el camino. O también hay muchísimos vídeos y programas que es súper curioso porque están en una cafetería, iba a decir un bar, sus equivalentes, un McDonald's, lo que sea, y la gente se deja los portátiles encima de la mesa, pasa al baño, desapareces un rato y está totalmente tranquila porque sabes que va a seguir ahí. De hecho, los policías que hay en las pequeñas comisarías de los barrios son un poquito inútiles, no saben hacer... Les da como un poco de palo actuar y solo saben el indicar las calles, es su rutina, su trabajo normal. Quizá incluso prestar dinero a alguien que se lo pida, es que eso sería impensable en Occidente, de verdad me canso de decirlo. Por eso en estas cosas son un mundo aparte, pero que siempre hay alguna pequeña lección, alguna enseñanza que podemos sacar de ello. Por fin llegamos a la segunda clasificación, que nos vamos a referir a los factores más creativos y a la resolución de problemas existentes. Por ejemplo, una cosa que admiro muchísimo de Japón es la puntualidad de los trenes. ¿Qué precio puede tener, sobre todo en Tokio, en el metro de Tokio? Sabéis que Tokio es una megalópolis
no sé cuántas veces era a Madrid, por ejemplo, y Madrid ya es inmenso. Y la gente, pues claro, no tiene el trabajo al lado de su casa. Muchísimas personas se tienen que trasladar a otras zonas, tienen que usar el metro para ello porque recorren largas distancias. Y vale, sí, es famoso porque está muy abarrotado y lo que queráis, pero ¿qué precio tiene que un tren sepas que va a estar a las 10 y 0 minutos y esté a las 10 y 0 minutos ahí? Pensad que si tenéis que coger el tren todos los días para ir al trabajo, vamos a poner de lunes a viernes, claro, y todos los días se retrasa 5 minutos, tanto ida como vuelta. De primeras no parece mucho, podría ser peor, pero serían 10 minutos cada día, 50 minutos cada semana. Es una hora que estás prácticamente perdiendo cada semana y la podrías estar aprovechando para hacer cualquier otra cosa. Duele, ¿verdad? Luego hay ciertas cosas un poco más banales, por decirlo así, pero que también son pues muy útiles, te ahorran mucho tiempo y sabemos aquí y pregonamos que el tiempo es más que oro, como son los sistemas de los restaurantes. Hay muchos restaurantes que suelen tener botoncitos para llamar a los camareros, que eso siempre es útil, o al menos comparándolo con restaurantes o bares, sobre todo bares donde hay mucho más jaleo. Los camareros suelen tener muchísimo follón y aparte se oye poco. Parece mucho más útil tener un pequeño botoncito donde el camarero ya sabe en qué orden tiene que ir a las mesas y a cuáles ir. Y aparte también tengo entendido que no suele hacer falta pedir la cuenta. Tienen muy extendido el o bien pagar antes la comida o el pagarla justo cuando te den el último plato o que te lleven ellos la cuenta antes de que hayas acabado de comer. Esto pues bueno, puede parecer un poco de mala educación, pero desde luego si tienes prisa o es en un descanso que estás haciendo para trabajar, para volver a clase o lo que sea, es maravilloso. Luego tenemos uno muy conocido por todos, los váteres automatizados. No sé si tienen un nombre específico, un nombre comercial, pero también tiene que ser un gran ahorro de tiempo y de papel poder limpiarte cada vez que vas al baño mucho más rápido y mucho más eficiente. Y me he dejado para el final un poco más de economía, un poco más tocho, que es todo el resto, por decirlo así, que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. El número uno son los dos booms económicos que hubo en el siglo anterior en Japón. El primero fue durante los años 60, el boom Izanagi. Llegó una importante inyección de dinero por la guerra de Corea y del 65 a los años 70, Japón experimentó un gran crecimiento económico. Durante el boom Izanagi, el PIB, el Producto Interior Bruto, creció a un ritmo del 11 al 13% anual y al final del mismo, el PIB japonés era un 70,4% mayor que al comienzo, en 5 años solo. La clave durante esos años fue aumentar la producción y exportar al mundo indiscriminadamente. Tras el boom pues la economía siguió mejorando, pero a un ritmo mucho más moderado creo que era por la crisis del petróleo. Y luego más adelante, a finales de los 80, se produce el segundo boom económico, el Heisei, el boom Heisei, así mejor. Una de sus claves fue la producción y exportación de aparatos electrónicos y de coches. En 1990 la economía japonesa se disparó. Tenía la mayor renta per cápita del mundo. En Tokio se respiraba riqueza. Las clases bajas casi desaparecieron. Los pisos de 80 metros cuadrados en Tokio pasaron a costar el equivalente a algunos millones de euros ahora. Los japoneses tenían dinero y se dedicaban a ir de fiesta en fiesta y a viajar por todo el mundo con flamantes cámaras de fotos producidas en su propio país. Tokio se convirtió en la ciudad con el mayor PIB del mundo, por delante de París y de Nueva York. Hay otra aportación que me he dejado en el tintero y que me gustaría dejarlo explicado para que quede todo lo más claro posible. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, por un motivo que realmente desconozco, pero me gustaría saber por qué, todo el gasto que tenía el Estado para defensa lo suprimió y en lugar de esto lo invirtió sobre todo en desarrollo tecnológico, ¿vale? Esto, por una parte, la gran inversión en desarrollo tecnológico tiene mucho sentido porque desde luego le salió la jugada muy bien, ya que en ese momento se plantearon que Japón pues era una isla, un archipiélago, mejor dicho,
arrasado. Tampoco era muy grande, ni tenía grandes cultivos y tal. Realmente no sabía qué podía aportar al exterior. Apostaron por este camino y les fue realmente bien. Pero claro, ¿por qué suprimir todo el gasto en defensa? Y ahora me diréis que eso está bien hecho, que no hace falta tener Ministerio de Defensa y todo lo que sea. Pero bueno, eso en un mundo idílico, donde todo el mundo es bueno, no hay guerras, no hay enfrentamientos, ni ningún tipo de disputas, eso sería perfectamente viable, pero a día de hoy no. Todavía vivimos en un mundo muy convulso, mucho más bélico de lo que nos imaginamos en el primer mundo, y tener un presupuesto ajustado en función del país a defensa siempre es necesario. Básicamente he hecho una lista de cosas que admiro muchísimo de la sociedad japonesa y del país en sí, pero cosas que admiro porque me encanta cómo lo hacen, ¿vale? No simplemente porque me gusten o me parezcan curiosas, sino porque de verdad creo que esto implementado a cualquier país, a cualquier cultura, a cualquier sociedad, sería un empujón brutal en todo, en todos los aspectos. Siempre lo digo, ser personas más productivas te da muchísimo más tiempo, por decirlo así, hacer tareas a lo largo del día, aprovechas muchísimo mejor ese tiempo, que es un recurso limitado que tenemos, y, en fin, conseguirás lo que quieras, desde luego. Siempre he sido súper fan de Japón en general. Como casi todo el mundo, empecé más joven con el manga y con el anime ya desde pequeñito. Y conforme pasa el tiempo, no es que no me guste, de hecho me sigue gustando, pero no es ni la mitad de la pasión que tenía antes. Pero con el paso de los años sí que me he quedado con Japón como sociedad y como país, por cómo hacen las cosas, cómo construyen, no sé, todo lo que tienen las ciudades y tal, me encanta, no sabría describirlo muy bien. La mayoría de cositas que he dicho en el vídeo son que he aprendido a lo largo de los años, ya sea con libros, con YouTube, con personas que he hablado que han estado en Japón, sobre todo en Tokio, y me han contado un poco lo que han visto y propia investigación como no podía ser de otra manera. Si me seguís en mi Instagram, que lo dejaré en la descripción o en los comentarios, subiré una foto de uno de los libros que más he aprendido, sobre todo en cuanto a economía de Japón, para que le echéis un vistacito. Y sin más, ha sido un placer que llegues hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que lo compartas con quien quieras, te suscribas, le des a like y me comentes lo que más te apetezca. Un saludo, nos vemos, chao.